De los precandidatos republicanos. Hemos invitado por una parte a Wari Gaitán, sí. Él es analista político republicano, mil gracias por estar aquí en el programa, y también a un analista político demócrata, Héctor Caraballo, que va a ayudarnos con la parte republicana y también con la parte demócrata por su experiencia en estas lides, como se dice. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Comienzo contigo. ¿Cómo ves ese respaldo de Sarah Palin a Donald Trump y qué significa en Iowa específicamente? Claro. Sí, es muy interesante. Estamos a pocos días de la primera votación, que mucha gente lo mira como una de las votaciones más importantes porque es la primera y puede impulsar a una campaña. Y Sarah Palin es alguien que por varios años ha estado en la tarima apoyando a distintos candidatos y los análisis lo podemos ver en dos formas. Sarah Palin representa a un lado más derecha del Partido Republicano, que es una área donde Donald Trump tiene mucho respaldo. Va a reforzar ese grupo que ya sigue a Donald Trump. Hay otra gente que dice que más... ¿Eso perjudica mucho a Cruz, específicamente en Iowa? Bueno, cuando analizamos los distintos grupos, Ted Cruz sí. La realidad es que él también, con Donald Trump, hay una batalla para lo que es el alma del lado más conservador del Partido Republicano. Y el voto evangélico. Y el voto evangélico. Iowa es un sitio donde el evangélico sale a votar. Es lo que es el dilema en esa área, lo que es ir a un caucus y votar, requiere mucho tiempo. El evangélico tiende a ser más fiel en esa área. Es una batalla entre Cruz y Trump, y Palin le ayuda a Trump, pero es algo que también le puede ayudar a gente como Jeb y Marco Rubio, que están peleando un distinto grupo. Más bien se va a alejar. Más moderado. Más moderado. Ese mismo es la clave. A ver, Héctor, un poco lo mismo. Ese voto evangélico, qué importante es. Hoy yo, en otro programa, hacía mención a lo siguiente. Íbamos al año 1988. Pat Robertson era precandidato republicano en aquella época. Como saben, Pat Robertson es el presentador del Club 700, un pastor evangélico. Y como dato curioso, en el caucus de Iowa, quien gana en aquel momento es Bob Dole. Dole, que después se dedicó a anunciar Viagra. Sí, no sé si lo recuerden. Bob Dole es quien gana esa primaria. Pat Robertson queda en segundo lugar y en tercer lugar quedó George H. Bush, George Bush padre, que después es quien gana la nominación y llega a la presidencia en el año 1991. Mira, no hay duda de que el problema de estos dos primeros estados son importantes en el sentido de para una... Iowa y New Hampshire, sí, ¿te refieres? Para una campaña que esté deslucida, para una campaña que esté floja, el hecho de dar una victoria sorpresiva en alguno de esos dos primeros estados es importante. A fin y al cabo, ninguno de los dos es significativo. Pero lo que estamos viendo ahora, por ese mismo ejemplo que tú pusiste, en aquel tiempo Pat Robertson creó la Christian Coalition, que fue la que le permitió tener una nueva tónica, una nueva forma de hacer política conservadora en Estados Unidos. Esto no es el caso actual. El caso actual es que tenemos a un candidato que está ganando el sector anti-establishment, que es Donald Trump, que realmente no es un conservador de cepa, no es un conservador. ¿Qué es el trumpista? Hay quien me dice, es trumpista, es republicano, Trump es como una especie de populista. Un hombre que ha cambiado ahora de chaqueta porque en un momento determinado estaba a favor del aborto, ahora dice que no. Exacto, pero que ha ganado la esperanza de un segmento muy grande del Partido Republicano que está descontento con su maquinaria política y que quiere algo distinto. Pero, perdóname, los republicanos que están descontentos con la maquinaria política republicana, ¿o eso es general? ¿Hay un desgaste general del establishment, de la clase política en general, republicanos sí, indudablemente, eso es general. Lo que pasa es que estamos ahora analizando los republicanos, eso mismo le cabe también al Partido Demócrata con otras características. Ahora bien, el problema es el siguiente, entre Trump y Ted Cruz, Ted Cruz es una persona que, aunque también nadie de la dirigencia del Partido Republicano, del establecimiento republicano, lo quiere. Además, yo te diría que lo odia por una serie de motivos que él ha hecho o que ellos consideran que les ha atacado, pero al mismo tiempo, Ted Cruz en su forma, en su ideología, está más cercano a Palin que Donald Trump.
Claro. Y el hecho de que Sarah Palin ahora le dé el apoyo Además, el caso de Donald Trump, hablando del voto evangélico de nuevo, un hombre mujeriego, un hombre de excesos de toda la vida, que ha tenido una vida que todos conocemos. Él no es un conservador, original no es un conservador. Pero entonces lo interesante de lo de Sarah Palin, que Sarah Palin, aunque se ríen de ella y ha hecho barbaridades en su carrera política, tiene su gente. Tiene Sin duda que la tiene. una gran cantidad de gente que la apoya. Y entonces, lo que hubiera podido haber sido para Ted Cruz un refuerzo de su candidatura, no lo tuvo y lo llevó a Donald Trump. En ese momento salimos con Donald Trump más fortalecido y a un Ted Cruz más debilitado. Además de esto, Wadi, hoy se da la noticia de que el gobernador de Iowa le retira el apoyo a Cruz y se lo da a Donald Trump. Eso también es otro golpe. Sí, nuevamente, ambos candidatos se están peleando por esta área. Pero lo que va a ser interesante es que lo que mencionó Héctor es que, aunque Iowa es clave porque puede dar impulso, pero históricamente hemos visto sorpresas. Sí, en el 2008, Rick Santorum no iba en primer lugar, pero él ganó Iowa. Pero John McCain fue el candidato, lo mismo en el 2008. Governor Huckabee ganó en Iowa, pero fue Mitt Romney. Eso es muy interesante, aunque el apoyo del gobernador y Sarah Palin para los distintos candidatos es muy importante. Mucha gente se va a estar enfocando en el que gana en el segundo y tercer lugar, porque puede rendir puntos que les ayuda cuando lleguemos después, digamos, a la Florida, que son las primarias en marzo. Eso va a ser muy interesante. Vamos a escuchar declaraciones de la señora Palin con relación a ese apoyo que dio ayer oficialmente a Donald Trump. He, better than anyone, isn't he known for being able to command fire? Are you ready for a commander-in-chief? You ready for a commander-in-chief who will let our warriors do their job and go kick ISIS ass? Ready for someone who will secure our borders, to secure our jobs, and to secure our homes. Ready to make America great again. Are you ready to stump for Trump? I'm here to support the next president of the United States, Donald Trump. A ver, Héctor, sin ánimo de ofender a nadie, pero yo la escucho a ella, lo hemos escuchado hoy, las cosas que dice, y eso se puede convertir en una antología del disparate. Indudablemente. Total. Indudablemente. Y le hizo un daño tremendo a McCain en su campaña. Sin duda. Yo creo que la derrota de McCain en una parte muy significativa fue la presencia de ella en su campaña. Ahora bien, lo que yo veo es una cosa, Félix. Yo he estado siguiendo esta campaña sorpresiva en el Partido Republicano desde que empezó. Entonces, lo que yo me da más que pensar es que a medida que la campaña ha ido caminando, la posición de Trump se ha ido fortaleciendo. Y todo el mundo se ha equivocado. Todo el mundo decía, se desinfla, Yo me acuerdo con amigos míos que están en la campaña de Jeb Bush, que están en la campaña de... Ellos, no, que hay que esperar, de aquí a un mes ustedes van a ver. No ha pasado. Yo me acuerdo que yo hacía análisis contando la proyección de Trump, de Ted Cruz y de Carson en aquel tiempo, al principio, cuando Carson existía, ya Carson no existe. Por cierto, hoy hubo un accidente lamentable. ¿Sí? Ayer, un accidente lamentable en Iowa. 4 personas de su campaña por el hielo tuvieron un accidente automovilístico. Uno de ellos falleció. 3 están hospitalizados y él por el día de hoy tuvo que suspender su campaña, pero debido a eso, o sea que es un... Pero lo que yo te decía es lo siguiente, en aquel momento yo decía, cada día que pasa yo sumo los números de Trump, de Ted Cruz y de Carson y son más del 50%. Y eso es significativo, una campaña de 7, 8 candidatos, eso le da un poder. Ahora, Carson se desapareció. Y ahora estoy viendo los números de Trump y de Ted Cruz, que son más del 50%, ahora ellos dos solos. Es decir, que ellos heredaron todos los votantes que apoyaban a Carson. Entonces, en el día de hoy tenemos 2 encuestas significativas. La de Nacional, en la que tenemos a Trump con un 36%. Cruz con un 17% y lo demás es 5, 10, 8, 9, incluyendo a todo el mundo. Pero ahora lo que más me sorprende es lo siguiente. Cuando vamos a la Florida, el del día de hoy, en la Florida, Trump tiene un 48%. Él solo ya tiene un 50%. Y los demás ya sabemos. Y yo pensé que Jeb Bush iba a parecer más fuerte y sube un poco, si lo comparamos con... un 10, pero eso
no es nada, porque es su estado, por Dios. Lo que va a ser muy clave ver, porque lo de Donald Trump es un fenómeno que no hemos visto en el pasado. Es muy difícil estudiar y algunas veces caracterizar la estrategia que él usa, porque él depende mucho de las medios de comunicaciones. Cuando nosotros miramos distintos candidatos, algunos se enfocan en movilizar la comunidad. Tienen oficinas en Iowa, que es el primer estado, en New Hampshire, Carolina del Sur, que es el tercer estado en votación. Donald Trump no se ha escuchado que él necesariamente tiene una organización en los estados que está movilizando a los evangélicos, pero sí tiene las encuestas. Pero depende mucho de los medios de comunicaciones, que en el pasado los candidatos no se han reforzado en esa área. So, va a ser interesante ver si estas encuestas y su estrategia de usar los medios se traduce en votos. Es posible, claro, pero a la misma vez es posible que otro candidato que está más envuelto en la comunidad, pasa mucho tiempo en estos eventos, visitando y tocando puertas, puede traer una sorpresa en Iowa o en New Hampshire. Sin duda. Hablando de Sarah Palin nuevamente, en el pasado, la contienda 2008, tuvo muchos problemas con su familia, controversias, con su hija en aquel momento específicamente. Ayer da el apoyo oficial a Donald Trump y hoy sale la información de problemas con un hijo de Sarah Palin. ¿Por qué? En esta ocasión tiene que ver con violencia doméstica. La novia, la pareja de él, dice que temió que se iba a suicidar y además de esto con un arma de asalto. I can talk personally about this. I guess it's kind of the elephant in the room because my own family going through what we're going through today with my son, a combat vet, having served in a Stryker brigade, fighting for you all, America, in the war zone. Ahí tenía lo que dijo Sarah Palin, pero de nuevo vuelve a ser noticia uno de los hijos de Sarah Palin, en esa ocasión por violencia doméstica. Y esto, aunque no está relacionado, pues en cierta forma pone sobre el tapete el tema del control de las armas, ¿no? Porque evidentemente en ese momento se temió que él pudiera suicidarse y se habló además del uso de un arma de asalto. Voy a seguir con Sarah Palin. Ahí hablábamos de Sarah Palin, eso por supuesto que es ficción. Hay una película de HBO que se hizo años atrás, no recuerdo exactamente qué fecha, en la que se trata de enseñar qué papel jugó la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, en la campaña del senador John McCain, entonces era el candidato republicano. Y hay dos momentos, dos fragmentos de esas películas que hemos rescatado. Hay uno en el que se muestra, de nuevo es ficción según la película, pero asesores de McCain estuvieron asesorando, valga la redundancia, esta película. Ella muestra pues su desconocimiento total de las instituciones de este país, por ejemplo con la Reserva Federal. Governor, do you know what the Fed is? In what respect, Charlie? No, this is me, Steve, asking, do you know what the Fed is? It stands for the Federal Reserve System. Esa era una, y voy con otro fragmento. En un momento determinado se le habla de la invasión a Irak y ella dice que eso fue una respuesta de Washington, del gobierno de los Estados Unidos, porque según ella, Saddam Hussein era quien estaba detrás del 9/11. Governor, do you know why we're in Iraq? Because Saddam Hussein attacked us on 9/11. No, Al-Qaeda attacked us on 9/11. Not Saddam Hussein. No, it was Al-Qaeda, and that's why we're in Afghanistan. Do you know the primary differences between the war in Afghanistan and the war in Iraq? A ver, para ponerles esto en contexto, de nuevo es una película, es ficción, lo que están haciendo es prepararla, esos dos asesores le hacen preguntas, le lanzan preguntas, ella iba a ir a un programa de la televisión estadounidense a ser entrevistada y esa era la forma en la que la estaban preparando. E insisto en que asesores de John McCain estuvieron asesorando a las personas que hicieron esta película. Yo he visto la película varias veces. Yo también. Para quien nos guste la política es formidable porque te dice, yo creo que está muy ajustada a lo que sucedió, porque no es una película que está pretendiendo ofender a nadie, sino que está poniendo las realidades. Y ahí se ve la indecisión del ayudante de McCain, que fue el que prácticamente convenció a McCain de que la escogiera, como desde el primer momento, después que enseguida que empezó a conocerla, cada día
se daba más cuenta que había cometido un gran error político. Hasta el final. Eso fue, es indudable que, aunque quizás de todas formas McCain iba a perder, pero la presencia de ella fue fundamental. Ahora bien, yo quería dejar claro una cosa. Aquí hay un problema fundamental. Las próximas 17 elecciones, si no me equivoco, hasta llegar a la Florida, la cantidad de delegados que van a coger los candidatos es proporcional a su votación. Es decir, cuando lleguen a Florida, el que gane por un voto se queda con todos los delegados a Florida. Pero hasta que lleguemos a Florida, los primeros 17 o 18 estados van a ser proporcional. Con la cantidad de proporción de votantes que tiene Trump en este momento, yo considero muy difícil que Trump en las primeras 17 elecciones intermedias no se haga con una cantidad de delegados sustancial que lo llevaría casi inevitablemente a llegar a la convención. Y entonces obligar a que la decisión del candidato republicano se tenga que escoger, como desde hace muchos años no sucedía, en una convención y no llegar a la convención con un candidato. Interesante. Por eso es que mucho de la gente se va a estar enfocando en quién gana en segundo y tercer lugar, porque tiene mucha razón usted. Claro. Antes de la Florida, todos los estados van a ver un primer, segundo y tercer lugar. Llegando a la Florida son 99 delegados, siendo nuestro estado muy clave. Significa que si juguemos al otro lado de la moneda, digamos que Trump, aunque esté ganando en primer lugar, si hay alguien que lleva un segundo lugar con muchos delegados y después gana la Florida, es posible que cambien las cosas y ahora Trump no lleve el mismo impulso y ahora alguien más del lado más moderado o otro candidato simplemente que ha montado una campaña cuente con el apoyo del votante y sea el impulso necesario para que ellos ganen la nominación. Pero ahí es donde está el detalle, con lo que está diciendo, que tiene que ser alguien que llegue en segundo. Y que repita ese segundo durante mucho tiempo, porque si no... Es un tema de números, además. Sí, no hay es un tema de números, no hay más. Tengo que ir a una pausa. Les pido que se queden a los dos. Vamos a la pausa. Vamos a hablar al regreso un poco de Jeb Bush, qué ha pasado con Jeb Bush, Marco Rubio, qué posibilidades reales tiene. Y vamos a analizar también el lado demócrata, qué está pasando. Hay quien dice que puede haber un encauzamiento de la señora Clinton. ¿Qué sucedería en las filas demócratas en ese caso? Volvemos.